Hola, ¿qué tal, queridos followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX. En esta ocasión, como veis, traigo unos pelos de loco increíbles. Tengo que ir a pelarme porque he estado todo el día con el casco puesto en obra. Hoy hemos hecho un proyecto, bueno, bastante de los que llegan al corazón también, de los que yo digo que te motivan y te llenan el corazón. Os cuento un poco, os pongo en detalle de cómo ha sido este proyecto. Este proyecto ha sido en un hospital. Dentro del hospital, en la parte de neonatos, donde están los niños, los bebés, los chiquitines recién nacidos. Y aquí, en neonatos de este hospital, pues han querido montar un sistema DALI, de control DALI, para crear el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es coger las luminarias que hay en la sala y hacer que cambien la temperatura de color. Es decir, que la tonalidad de luz que emiten las luminarias es pasar de un amarillo a un blanco, al igual que fuera lo que es el día y atardecer de un día normal. Esto se suele hacer en estancias o en habitaciones, sobre todo en hospitales, donde no hay ventanales, no hay aportación de luz natural, y aunque no lo creáis, el ritmo biológico, el reloj biológico que tenemos en nuestro interior, pues atiende a estos cambios de tonalidad en la luz. Porque, bueno, crea ciertos hábitos que es bueno por salud tenerlos. Entonces, pues lo que hemos hecho es crear con iluminación DALI. Bueno, nosotros solamente nos hemos encargado de lo que es la programación del sistema. El sistema lo ha montado otra empresa y tal. Nosotros simplemente no hemos contratado nada más que para hacer la programación del sistema. Y ha sido muy emocionante el trabajar en este proyecto porque no solamente por hacer un control de ciclo circadiano, porque la verdad es que queda visualmente queda muy chulo, sino que yo pues tengo un apego afectivo, por así decirlo, con todo lo que tiene que ver con neonatos, porque yo tengo dos hijos y mis dos hijos cuando nacieron se complicó el parto y los dos pasaron por neonatos y por consiguiente yo sé lo que los papás que tienen niños en neonatos, pues lo que se pasa al estar allí, solamente poder ver a los bebés en ciertas horas y todo ese tipo de cosas. Por consiguiente, no sé, cuando he llegado allí me he imaginado aquello lleno de niños, de enfermeras, de médicos, de cómo sería ya aquello cuando estuviera funcionando. Y me ha traído los recuerdos de cuando yo estaba con mis hijos recién nacidos en la parte de neonatos, que nacieron prematuramente, y la verdad que se pasa bastante mal. Entonces, el hecho de trabajar en un proyecto donde estás aportando algo que va a mejorar la calidad de vida de esos niños que o son prematuros o están malitos o lo que sea dentro de un hospital, pues no sé, se queda como parte de ti el hecho de decir, oye, pues voy a hacer algo bueno que aunque estos niños no van a saber ni que eso está ahí, ni que eso funciona, ni le van a dar a lo mejor, nadie le va a dar valor a eso, ¿no? A no ser que sea gente que entienda. Pues no sé, me ha hecho muy feliz. Lo hemos realizado muy rápido. Cuando quieras hacer un control de ciclo circadiano con iluminación DALI, lo primero que tienes que hacer es con el software y con las pasarelas detectar todas las luminarias que tienes en el proyecto. Enumeras todas las luminarias y haces grupos por zonas. En este proyecto teníamos, si no recuerdo mal, más 6 zonas independientes. Entonces teníamos que detectar los balastros DALI de toda la iluminación, y una vez que teníamos detectado las distintas luminarias, lo que teníamos que hacer es hacer esas agrupaciones, ¿de acuerdo?
Bueno, lo que estaba diciendo, creamos 6 zonas de forma independiente, de tal forma que cuando se envía una orden de encendido, apagado, regulación, porque también hacemos regulación de dimmer, es decir, ponemos la iluminación al 100%, al 50%, además de crear esos cambios de temperatura de color, de pasar del amarillo al blanco. Pues después de hacer esas agrupaciones que hemos incorporado una pantalla táctil, hemos incorporado una botonera con distintos escenarios, pues el resultado final me ha encantado, ha sido genial. Os voy a poner unos vídeos para que lo veáis. Mirad. Ya. Pues bueno, esto es lo que hemos hecho. Estoy súper contento de haber trabajado en este proyecto, sobre todo por el trabajo que ha hecho Carlos. Carlos es nuestro gurú de lo que es la iluminación, sabe muchísimo de ingeniería del alumbrado. Y nada, espero que os haya gustado. Os lo pongo como ejemplo, que sepáis que dentro de lo que son los controles domóticos, los controles de iluminación, podéis hacer cosas increíbles. El ciclo circadiano para personas que están en hospitales o en lugares en oficinas donde no hay ventanas y quieres crear ese ritmo biológico dentro de lo que son las personas, pues lo puedes hacer con este tipo de iluminación. Realmente funciona, os digo, realmente funciona. Este tipo de cosas cuando se monta es porque ya vienen probadas, ya hay muchos proyectos de este tipo. Así que os animo a que si tenéis la oportunidad de poder proponérselo a vuestro cliente, si es el caso de o que tenga cabida en el proyecto, que lo intentéis, porque la verdad os vais a sentir muy bien con el resultado. Bueno, nada, espero que os haya gustado este mini tutorial y os veo el lunes que viene en el siguiente tuto. Chao.